Olvídate de los monstruos de película. El verdadero horror no tiene colmillos ni garras. Viste bata blanca y usa bisturí. En las llanuras de Harbin, el Escuadrón 731 convirtió a seres humanos en troncos de madera para ser procesados. Bienvenidos al capítulo más oscuro de la humanidad, el experimento que Japón intentó que el mundo olvidara. 1937. Mientras el mundo miraba hacia Europa, en la China ocupada, el doctor Shiro Ishii levantaba un complejo masivo bajo un nombre inofensivo: Departamento de Prevención de Epidemias. Pero tras esos muros de hormigón no se salvaban vidas. Ishii, un genio sin alma, creía que la ética era un obstáculo para el progreso. Para él, los prisioneros no eran personas, eran maruta, la palabra japonesa para troncos. Y los troncos solo sirven para ser cortados o quemados. El primer horror fue la disección en vivo. Ishii creía que la descomposición post-mortem alteraba los resultados, así que los prisioneros eran operados mientras sus corazones aún latían, sin una gota de anestesia. Querían ver cómo reaccionaba el cuerpo a la peste bubónica, al carbunco, a la congelación extrema. Imagina el frío de Harbin, a 40 grados bajo cero, donde obligaban a los cautivos a sumergir sus extremidades en agua helada hasta que el miembro se convertía en un bloque de hielo sólido. Luego, con un golpe de martillo, los médicos probaban la resistencia del hueso congelado. Pero las paredes de Harbin guardaban secretos aún más letales que el frío. El doctor Ishii comenzó a desarrollar las llamadas bombas de porcelana. No contenían pólvora ni fragmentos de metal, sino algo infinitamente peor: millones de pulgas infectadas con la peste bubónica. Querían convertir la enfermedad en el arma definitiva, un verdugo invisible que no respetara fronteras ni uniformes. Las pruebas de campo fueron una carnicería absoluta. Ciudades enteras en China fueron bombardeadas con estas plagas silenciosas. El aire se llenaba de una niebla tóxica que traía consigo la muerte lenta, dolorosa y desesperada. Pero las disecciones no eran suficientes. Ishii quería medir el límite exacto de la resistencia humana ante el vacío. Metían a los prisioneros en cámaras de acero, extrayendo el oxígeno poco a poco, hasta que sus órganos internos colapsaban y sus ojos eran expulsados de las cuencas por la diferencia de presión. Era una orquesta de gritos apagados por el acero reforzado. El horror no se detuvo hasta agosto de 1945, cuando las nubes negras de Hiroshima y Nagasaki marcaron el fin del imperio. Ishii, temiendo ser juzgado por crímenes de guerra, dio la orden más cobarde: destruyan todo. Dinamitaron los edificios de Harbin y quemaron los archivos, pero aún quedaba un cabo suelto: los prisioneros supervivientes. Para no dejar testigos, los guardias envenenaron a los últimos marutas con cianuro o les dispararon a quemarropa antes de lanzarlos a fosas comunes. Lo más indignante de esta historia no fue la masacre, sino lo que ocurrió después. El ejército de los Estados Unidos, en lugar de juzgar a Ishii y sus secuaces, les ofreció inmunidad total. A cambio de su libertad, los científicos entregaron todos los datos de sus experimentos humanos. La ciencia moderna que hoy conocemos, en parte, tiene cimientos de sangre. Shiro Ishii nunca pasó un solo día en la cárcel. Murió en su cama, en paz, a los 67 años.
Hoy, las llanuras de Harbin siguen siendo un recordatorio silencioso de que el verdadero monstruo no es el que se esconde bajo la cama, sino el que lleva una bata blanca. Suscríbete a Terroríficamente si crees que esta historia debe ser contada. Activa la campana antes de que el pasado te encuentre. Dulces pesadillas.